La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud. Nos acompaña el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra y hay que decir comunicador, Claro. porque él tiene un programa de radio que es el programa que más se oye, que es La Receta Médica, y tiene otro programa de televisión. Es decir que suerte que él no tiene programa de política, porque tuviera un fuerte competidor. No, pero yo lo he invitado, Ramón, a que se quede conmigo cuando tú te vas de viaje, pero me ha sacado los pies. No, política no. Estamos en Navidad. Bienvenido al programa, Héctor. Gracias. Muchísimo gusto de que estés con nosotros. Héctor, ahora que está de moda el tema de los narcos. De los narcos. Los narcos. Un narcotraficante, que es sinónimo también de matón, ¿mentalmente es un individuo normal o clasifica como psicópata o sociópata? ¿O es un tipo normal? Que él entiende que su oficio es bueno, rentable y que de vez en cuando hay que matar a algún competidor. Ramón, el narco no es más que un vendedor de algo ilegal. Algo que ha sido impuesto como ilegal circunstancialmente, porque fíjate lo que está pasando con la sustancia prohibida en el mundo entero. Yo creo que el narco es el delincuente de moda porque el producto que vende y es ilegal es la droga. Y en cada época, en cada momento de la humanidad han habido situaciones que crean los delincuentes del momento. Al Capone, el alcohol, cuando estaba prohibido. Y ahora son los narcotraficantes. Yo creo que hay un famoso libro de Hannah Arendt, La condición humana, donde ella habla de la banalidad del mal. ¿Qué significa la banalidad del mal? Cualquier ser humano en un momento dado se convierte en un asesino, se convierte en un delincuente. Si tú todos somos potenciales. Todos, tú, Ramón y yo, en un momento dado, si nuestros intereses se ponen en peligro, nosotros reaccionamos de diferentes formas. Entonces yo no creo que el narcotraficante sea un psicópata. Yo creo que el narcotraficante es un antisocial, es un hombre que en un momento dado toma una posición donde está vendiendo un producto ilegal y se convierte en un delincuente para la sociedad. Pero yo no creo que los narcotraficantes sean peores que los contrabandistas de alcohol o que los políticos corruptos o que cualquier otro tipo de Político corrupto es delincuencia. peor, yo creo. Yo creo que sí, yo creo que el político es el peor de los delincuentes, el político corrupto es el peor de los delincuentes. La solución es la legalización. Sí, obviamente, Ramón, pero es que la legalización tumbaría el poder económico de la ilegalidad. Entonces, la ilegalidad... Estamos hablando en el caso de las drogas. Estamos hablando de las drogas en general. Vamos a hablar de todas, no quiero ninguna en específico. Pero ya la marihuana se está legalizando. Bueno, la marihuana obviamente se va a tener que legalizar en el mundo entero y la marihuana medicinal es una realidad. Entonces, Milton Friedman fue que habló de eso. Milton Friedman dijo, señores, el problema de la droga, si la legalizan, pierde valor económico y pierde parte de la economía. La economía latinoamericana en un gran porcentaje es droga. Es decir, está sustentada en el narco. No, está sustentada en el narco y los que pelean con el narco son la misma, son alas del mismo pájaro. Entonces, doctor, vemos al narcotraficante como lo peor, y que, como decía anteriormente, es un antisocial, pero entonces son antisociales también lo que trafican con alcohol, o lo que alteran el costo de una obra, es lo mismo. O el que falsifica medicación. ¿Quién es peor, un narcotraficante o el tipo que, decía Moca, pero no quiero hablar de ese pueblo tan bello como Moca, el que falsifica una aspirina o un medicamento? Aquí hubo uno famoso hace unos años y duró 6 meses. Sí. Yo creo que es peor el que falsifica medicamentos que el que vende droga. Porque el que vende droga le está vendiendo a alguien que quiere consumir droga, pero el que falsifica un medicamento está matando a un enfermo. O sea, yo creo que eso ese y Hitler van ahí, si tú te pones a pensar. Entonces, la condición del ser humano per sí, mentalmente, si todos somos potencialmente vulnerables a cometer cualquier hecho, entonces no se puede hablar de una normalidad cerebral. Es que la normalidad no existe, es que dentro de la normalidad está la acción violenta del hombre. El hombre fue violento por necesidad, el hombre fue violento por obligación. La violencia era parte intrínseca del hombre. El hombre que sobrevive es el hombre violento.
en los últimos 40.000 años, 400.000 años. El hombre necesita la violencia como mecanismo de supervivencia. La violencia ahora se amaina un poco, se socializa un poco y se reprime, pero eso está ahí, eso está ahí. Una de mis preguntas, doctor, era el tema de la agresividad y de la violencia. Hemos visto un año que comenzó rojo, como decía Ramón, y ha terminado así, sobre todo por los asesinatos a mujeres. ¿Por qué a mujeres? ¿Por qué a mujeres? ¿Por qué a mujeres? No, eso no es verdad. Los feminicidios. Han bajado. Aquí lo que hay son 3.000 hombres muertos. Feminicidio es posiblemente el acto amarillista más fuerte que hay ahora mismo y que impide que verdaderamente se maneje la violencia dominicana. La violencia ¿Cómo así, doctor? La violencia dominicana se ejerce contra hombres. ¿Cómo va ¿Tú a sabes ser? cuántas Pero mujeres mataron hombres? como 3 o 2. ¿Tú sabes cuántos hombres mataron hombres? 2.000 y pico. ¿Cuántos hombres mataron mujeres? 70. Entonces, el problema dominicano... Pero el motivo de las muertes, la causa. No lo sabemos. Por celos y cosas, Mira, otras por riña. No, han sido tan ineptos, fuera de la gente de la Fiscalía, que lo que está haciendo y la Procuraduría principalmente, el equipo, Rosana Reyes, ese grupo que ha hecho su trabajo. Pero aquí no hay todavía. O sea, estamos fuñendo con el feminicidio todos los años y aquí todavía no hay un estudio, no le ponen un estudio psiquiátrico a cada uno de los casos. Aquí no hay un estudio forénsico donde diga, cada caso es diferente. Mira, no es lo mismo un feminicidio donde el hombre mata a la mujer y sale corriendo, que el hombre mata a la mujer y se mata. Ahí hay doble, ahí hay un suicidio, homicidio. Homicidio, suicidio. Entonces, el tema del feminicidio lo único que hace es opacar la verdadera violencia del dominicano. El dominicano es el que más bebe. ¿O tú te crees que no es violencia que en la Torre Pisa, en Pisa, sepamos que nuestros niños lo estamos violentando de una forma tal donde cada 9 niños de 10 no saben lo que leen? Eso es violencia. Sí. ¿O tú te crees que ese muchachito no va a ser un feminicida? Pero claro. Entonces, ¿es él el feminicida o es la sociedad que lo pone a que ni sepa leer? Entonces, la violencia es sistémica en República Dominicana. La permisividad del alcohol en República Dominicana es algo que la gente no lo entiende, ni los rusos. Ahora con el accidente este que hubo en la carretera del Coral, que hubo, donde se accidentaron unos rusos, los rusos se quedaron pasmados, los rusos que beben más que un alambique. Sin embargo, los rusos dicen, pero es verdad, en República Dominicana, así mismo lo dijeron, esos malditos le venden alcohol al que conduce un carro en una carretera. Y eso no importa. El ministro de Interior dijo, pa'lante, ahora en diciembre, ahora se va a beber a toda hora. Señores, la droga principal del mundo es el alcohol. La que mata a nuestros jóvenes es el alcohol. Y nosotros se las damos a nuestros conductores, oficializado. El drive-in en República Dominicana de alcohol existe. Eso no se ve en ninguna parte de la bolita del mundo. Entonces, eso es violencia. Tú quieres una violencia más fuerte que el tránsito dominicano. Tú no te das cuenta que la mayoría del tránsito dominicano, el problema es que la gente se junta en la esquina y no deja pasar a otro. Ahora, doctor, eso es violencia. Ahora, la violencia es universal. No. Es mundial. Y las estadísticas que se publicaron en la prensa escrita con motivo del mes de noviembre y de la violencia contra la mujer, habla de donde más violencia en Asia, luego África y después los países de América Latina. Entonces, esa situación pareciera ser sistémica y especialmente contra la mujer. No es sistémica. Mira, te voy a dar un dato. En los países de primer mundo, el ratio, o sea, la relación entre suicidio y homicidio es más suicidio que homicidio. Nosotros somos de los pocos países violentos del mundo, estamos entre los países más violentos del mundo, donde la tasa de homicidio es 30 veces mayor que la tasa de suicidio. 30 no, creo que son 100, sí, más de 20 veces. Oye esto, ¿cuántos países del mundo la tasa de homicidio es 20 veces mayor que la tasa de suicidio? Eso te da a ti 2 marcadores que te dejan a ti pasmado, que te dejan a ti totalmente pesimista con el futuro dominicano. 1,
el nivel de formación intelectual del dominicano. Los países donde más se matan son los países inteligentes. Es una realidad. ¿Cómo es la cosa? Más se Sí, suicida. donde más se suicidan, donde más se matan, donde más se suicidan. Europa del Norte, Sí. Japón, Corea y ahora Europa del Este. Ahí el suicidio es casi epidémico. Pero no hay homicidios. Entonces, ¿Y qué está explica viendo, la diferencia, doctor? creo que la violencia y la falta de educación. ¿Y O en sea, el otro caso? ¿En qué otro caso? En de el los- caso del suicidio. la poca formación intelectual y en la influencia de la iglesia. No. La En poca la- formación intelectual en y los la- países, en esos países. En los países pobres, la gente no se mata porque primero no tiene una existencia muy complicada, una existencia de vida muy complicada y además tiene la religión, que creo que de las pocas cosas positivas de la religión es que hace que el ser humano no se mate. Esas son las dos causas por las cuales Pero ¿por el qué se hombre, matan entonces en esos países? aburrimiento, una vida plena, una vida aburrida, una existencia, un concepto de la vida no de supervivencia. ¿Tú crees que a un haitiano le da tiempo de pensar en la muerte cuando es lo que está pensando en sobrevivir? Ahora, el hombre que está sentado, que comió, que todo lo tiene y comienza a ver la Resuelto. nieve y 6 meses de invierno, termina su vida. Pero es un Y marcador. en otro caso, por ejemplo, como en Japón, es la exigencia que hay con los estudiantes. El perfeccionismo, la personalidad obsesiva compulsiva del asiático del este es algo que también choca. O sea, fíjate que en Japón el perfeccionismo todo es superación, superación. Y los coreanos van por el mismo camino. Los chinos no tanto. Los chinos todavía les gusta su juego y su fumadera y su tranquilidad. Pero los japoneses, los coreanos y esta gente de Singapur, toda esa Asia del sureste asiático también, son perfeccionistas. Entonces no le encuentran sentido Desde a que la vida. Singapur está en primer lugar en la prueba PISA, en primer lugar en el índice de competitividad. Y hace 50 años estaban peor que nosotros Sí. en República Dominicana. Vamos a una breve pausa, Héctor Guerrero, que esta conversación está muy interesante y hay muchas preguntas todavía. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el prestigioso psiquiatra dominicano, el doctor Héctor Guerrero Heredia, que además produce el programa La Receta Médica de la Z. Doctor, Y panorama Semanal. panorama semanal, semanal. a las Sí, 11. Los domingos. los domingos a las 11 en Color Visión. Sí, señora. Cierto. Doctor, ¿es la agresividad una enfermedad? No, la agresividad es un síntoma que en enfermedades mentales se puede convertir en un grave problema. La agresividad es necesaria hasta para nuestras células. O sea, nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico hay una célula que se llama NK, Natural Killers, o sea, matadores naturales. O sea, nosotros tenemos que defendernos del medio. Si nosotros no tenemos una piel fuerte, agresiva, no sobrevivimos al medio. Entonces, ahora bien, hay patologías mentales que pueden hacer que ese instrumento de supervivencia del hombre, esa conducta instrumental, como diría Noah Yuval Harari, en las enfermedades mentales se desvirtúa. Entonces tú te conviertes en un posible asesino. ¿En cuáles en un enfermedades mentales se exacerba la agresividad? en cualquiera. ¿Y Pero cómo principalmente... sabemos que es lo normal o cuando se sale de lo normal? ¿Cómo se mide eso? Bueno, cuando se rompen los parámetros legales o vamos a llamar sociales, o sea, un bipolar agresivo es una persona que puede tener un conflicto en cada momento. Un esquizofrénico agresivo puede terminar matando a alguien. Un paciente depresivo con una gran frustración puede ser un hombre impulsivo. Hay 3 tipos de agresividad estudiadas. La agresividad impulsiva, la agresividad psicopática y la agresividad paranoica, o sea, la agresividad psicótica. O sea, 66% es impulsivo. Esa es la que vemos en la calle. El tipo que le chocan por atrás, le dan un toquecito, el tipo se apea y le da un tiro. Eso es impulsividad. Esa la tenemos todos ahí, a flor de piel. Claro, la enfermedad mental te la dispara, Exacerba. pero también te la exacerba el estrés. El no poder pagar el colegio del muchacho, te chocan por atrás y tú terminas dándole un tiro al que va atrás de ti. Esa es la impulsiva, esa es la más común. La segunda es la psicopática. Te chocan por atrás
El tipo mira, le cae atrás a la persona y cuando llega a la casa le hace daño. Ese es el psicópata, ese es el famoso tipo que es capaz de matar en frío. Y la otra es el psicótico que no lo chocaron y creen que lo chocaron. Una alucinación y entonces se convierte en una persona Cuando agresiva. esa manifestación de agresividad se sale de los parámetros normales, que puede estar asociada a alguna patología Sí. mental, ¿esa sintomatología de agresividad tiene algún tratamiento psiquiátrico que pueda Totalmente. controlarse? Ese 20% de los agresivos, solo el 20%, quiere decir que el otro 80% es ley. Pero ese 20% se trata Con medicamentos. Con medicamentos y con psiquiatría, claro. Esa es la parte que se trata. Nosotros los psiquiatras no tratamos los delincuentes. Nosotros los psiquiatras tratamos a ese 20%. ¿Por qué no tratan los psiquiatras los delincuentes? Porque la delincuencia no es una enfermedad mental. ¿Y es una enfermedad de qué? Si se Ninguna sale de lo enfermedad. normal. No, eso no se. No, ¿quién te dijo que se sale de lo normal? Se sale de la ley, no de lo normal. Bueno, de la La ley. ley biológica no es la ley legal. O sea, la biología es algo muy diferente. La biología es algo muy diferente a la ley. Pero vamos a decir que si daña, se sale de lo normal. No necesariamente, es que la biología es muy real. Es como hablar de feminicidio y hablar de machismo. Cuando tú tomas la ciencia biológica para explicar el machismo, tú chocas con las leyes y con las ideologías de género y tú chocas con la sociedad. Eso es una realidad. O sea, si tú coges la biología y tú dices, hay que ser machista, bueno, para sobrevivir, sí. Entonces tú dices eso y cae mal. Cuando uno va a hablar de estos temas, por ejemplo, yo, inclusive hice un Twitter los otros días diciendo, a mí no me metan en el tema del machismo porque los conceptos biológicos chocan con la sociedad, chocan con lo social, chocan con el feminismo. Héctor, cuando tú decías en el otro segmento que no es lo mismo el que mata a la mujer y huye, que el que mata a la mujer y se suicida. mata. Claro. Ambos son psicópatas, ¿o no? No, es que mira, la palabra psicopatía es una palabra mal utilizada, una palabra que se está utilizando desde el principio del siglo XX. En el centro de Europa, el psicoanálisis, esas tendencias, esa forma de entender el mundo, de entender el pensamiento humano. El psicópata es aquella persona que vive en un estado de alienación personal, donde no tiene empatía con el otro, donde le importa un carajo el otro, donde el daño para él es una necesidad de supervivencia. ¿Y eso morfológicamente se manifiesta en el cerebro o es un proceso químico? Siempre se ha hablado de las teorías, y de la famosa teoría de Lombroso y Ferni, estos psiquiatras italianos que hablaban del fenotipo, que existe un gen, un fenotipo del paciente violento. Eso quedó en desuso. Por eso mismo, por las políticas sociales, Michel Foucault, el comunismo, pero ha vuelto. Porque es que la biología es muy pesada. ¿Y usted lo ha comprobado en su práctica, doctor? Es decir, viendo una persona por ciertas características de fenotipo, Sí. puede decir, bueno, es por ahí que va la cosa, o no necesariamente. Mira, yo no te puedo decir que uno lo compruebe inmediatamente, pero no hay dudas que hay un fenotipo, pero eso es el mínimo, ¿eh? Estamos hablando del 1% de los agresivos. Ese 1% tiene un fenotipo, Lombroso lo describía con los pómulos anchos, las cejas completamente frondosas, el entrecejo muy separado, altos, manos grandes y poco nivel intelectual. Eso está descrito, ¿no? Eso está descrito. Inclusive hay genes que predisponen a eso. La poca capacidad intelectual, o no sé cómo dijo, predispone a cierto comportamiento. Totalmente, totalmente. Si tú no tienes recursos, si tú no sabes contar hasta 10, ponlo así, desde el mínimo. Si tú no sabes contar hasta 10, tú no te puedes relajar. Pero la teoría de que hay inteligencias múltiples y que, no sé, ahora cómo miden el Que hay IQ. tipos inteligentes, por ejemplo, que son asesinos seriales. Esto veía la película yo de Ted Bundy. Sí. Brillante. Brillante, Ted Pero el Bundy, tipo ¿verdad? mató como 100 mujeres.
Mira, esa definición... Ese es un psicópata. Sí, esa definición es de Howard Gardner. Howard Gardner ha descrito lo que son las inteligencias múltiples. Y realmente es una forma de decir que el hombre tiene capacidades diferentes a otros. Yo tengo capacidad yo tengo, por ejemplo, una memoria fotográfica, Ramón es numérica, la tuya es artística, un ejemplo. Pero eso no está muy bien descrito. El IQ, o sea, el índice de coeficiente intelectual del individuo, estigmatiza mucho. Por ejemplo, hablar de cuáles son las razas. Pero usted dice que determina, en cierta forma, Es que ciertos es patrones real. de comportamiento. Es que lo hay, es igual que la raza. Para tú saber cuál es la raza más inteligente, tú no tienes que buscarle el color, tú tienes que buscar la forma del cerebro del cráneo. Entonces, hay unos temas que cuando se biologizan caen muy mal. Ahora, doctor, ¿y la teoría que hay o los artículos que hay, las investigaciones de que la inteligencia es modificable? Porque el cerebro cambia. El cerebro es plástico. Es plástico, por la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral lo que significa es que el cerebro es capaz de una neurona cortarle los pedacitos malos y que crezca mejor. Eso se debe a lo que se llama el factor derivado neurotrófico del cerebro. Eso está estudiado, eso es la depresión es la incapacidad de uno volver a recuperarse. El cerebro ¿Se cura la depresión? Es como la piel, ¿eh? ¿La depresión se cura o se trata? La depresión se cura en un gran porcentaje, se controla en la mayoría de los casos y solamente un porcentaje muy chiquitico se queda como depresión resistente, lo que nosotros le llamamos depresión resistente, que ahora mismo acaba de salir un nuevo medicamento para eso, que es la ketamina. La ketamina ya llegó al país, justamente. Pero lo que quiero decir es que el cerebro es como la piel. Tú te estás descamando ahora mismo, nosotros estamos botando células, pero se regenera. Así mismo es el cerebro. Así mismo el cerebro se va regenerando. Pero la inteligencia, y quiero volver a ese punto. Exacto. Es que sí, por supuesto, hay inteligencia biológica, hay inteligencia nata. Tú coges 100 niños de un lugar y 100 niños de otro lugar y no van a dar igual en el test de matemáticas, no van a dar igual, aunque se críen en el mismo lugar. Aunque se críen con las mismas condiciones socioeconómicas. Hay centros que dicen, que aseguran que aumentan la inteligencia con determinados tratamientos. ¿Eso es correcto? Y ejercicios de inteligencia y ejercicios de memoria. Lo principal para una buena inteligencia es una buena memoria. Y una buena memoria que no esté sesgada, o sea, que no esté condicionada a las emociones. Y si está condicionada a las emociones, ¿a qué lleva? Conlleva a las conductas distorsionadas. O sea, a las conductas distorsionadas. Si yo estoy deprimido, y estamos hablando aquí de que cómo está el país, créeme que mi respuesta no va a ser la más positiva. Si yo estoy deprimido. Si tú estás ansioso, la respuesta tuya va a ser que un ciclón puede desbaratar el país. Y si tú estás contenta y feliz y te ganaste la loto ayer, tú vas a decir que el país va a seguir adelante, que no importa, que exactamente. Lo que le pasa a los funcionarios, que te describen un oasis. Bueno, ese es el porque ellos viven en un oasis. El anillo palaciego, bueno, esa gente vive con los anillos de los nivelungos, ¿no? Entonces sí, ellos ven todo bien. Esa es la condición humana. Aaron Beck, ese psiquiatra famoso en los años 50, dice, tú ves al mundo con el cristal del estado emocional que tengas. Si estás deprimido, tú ves la cosa gris. Si tú estás contento, la vas a ver blanca. Doctor, usted mencionó algo, pero quiero ser coherente con lo que hemos estado hablando en la entrevista. Conductas distorsionadas. ¿Qué son las conductas distorsionadas? ¿O qué calificamos como conductas distorsionadas? Depende. Si es en el lenguaje cognitivo-conductual de conducta distorsionada, son aquellas que toma el individuo basado en su emoción y no es la más correcta. Ejemplo, el cliché, una copa medio vacía o medio llena. Estoy deprimido. Ramón me pregunta, ¿cómo está esa copa, doctor Guerrero? Bueno, esa copa está medio vacía. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Yo estoy tomando una respuesta que no es irreal. Esto es lo importante. No es irreal, la copa está medio vacía, pero también está medio llena. ¿Cuál sería la respuesta más normal? La copa está por mitad, sin decir la palabra ni vacía ni llena. La palabra vacía es depresión y la palabra llena es alegría. Entonces, ¿cuántas personas dicen la copa está por la mitad? Ese sesgo se llama así mismo, el sesgo de la emoción,
siempre va a depender del estado emocional del individuo. Entonces, la mayoría de nuestras... ¿Tú te crees que la respuesta inmadura, casi energúmena del presidente de la República y de Leonel Fernández, de cómo actuaron ellos, fue basada en un sesgo cognitivo real? Esa gente estaban sacando resentimiento de hace años. Ellos estaban como dos señoras chismosas, las dos. O como dos muchachitos. Como dos muchachitos. No, a mí no me gusta poner muchachitos porque lo pongo bonito. Hay que decirle las cosas como son. Ay, no, pero no ponga a las señoras. A los ¿Qué dos, es eso? esas fueron dos manganzonerías que hicieron esos dos personajes. Y se lo va a cobrar la historia, ¿eh? No ahora, los muchachos dentro de 25 años, cuando vean y digan, oh, pero ¿y estos dos? Estos fueron gobernantes de nuestro país y así fue que terminaron. Pero esa es la realidad real. ¿Quién habla como hablo yo? Yo, que no tengo intereses políticos. Pero no, que fulano, que Leonel tenía razón, que Danilo tenía... Mentira. Fueron dos muchachitos. Le salió yo lo digo así, ese resentimiento socioeconómico, social, medio comunitoide de los años 70, 50 años haciéndose lo que se hicieron poderosos y mira cómo terminaron los dos. Ok, doctor. ¿Quién plantea eso así? Gracias. Tenemos Nada tiempo más para un una minuto. Doctor, y lo que vemos en otros países de una persona que agarra un día un rifle y va a una escuela y mata 50 Ese sí. y va a una discoteca y entonces después los vecinos dicen y los familiares, pero Era él ni bueno. hablaba, él era bueno, era el estudiante ejemplar, nunca dio problema. Y entonces, Mira, ¿qué es eso? el fenómeno del mass shooting, del tiro en masa, ¿no? Del tiroteo en masa norteamericano. El día que alguien tenga la explicación psicológica y social de ese fenómeno, se gana el premio Nobel de conducta humana, de medicina ese año. Ese es uno de los temas más interesantes. Uno no puede basarse científicamente en ningún tipo de escuela analítica, de escuela de pensamiento para describir lo que son los tiroteos en masa en los Estados Unidos. Es algo inexplicable. Claro que tiene que ver con el hecho de que tú tengas el arma contigo, que tú le hayas perdido. Tú le enseñas a un niño un arma y ellos se asustan. En Estados Unidos hay como una tendencia a ver el arma como algo normal. Pero realmente, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué solo en los Estados Unidos? Hubo uno ahora en Noruega. en Checoslovaquia. Sí, pero en Noruega. En la República Checa, sí, la famosa isla, 4 de julio me parece. Pero ahí hay enfermedad mental. Como yo decía, el checo, sí, en el checo que entró al hospital había enfermedad mental. Pero en Estados Unidos es un gran enigma la razón por la cual pasa esa situación. Héctor Guerrero, qué pena no tener más tiempo y nos despedimos de acá, ¿verdad? Nos tenemos que despedir de acá. Yo les recuerdo propuesta semanal, 8 de la mañana domingo. Estamos en TV Quisqueya, Óptimo 1096 y también a la medianoche acá. Héctor, magnífico, uno aprende siempre muchísimo. Excelente. Te van a cerrar el programa y me trae de nuevo. Vamos a traerte de No, nuevo. en Telesistema no pasa eso. Señores, gracias por preferirnos. Continúen con Telesistema Dominicano y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.